A ver, un comentario un poco de lo que pasó en la última semana y en el último tiempo, en el que evidentemente quedó atrás el tiempo en el cual el gobierno parecía manejar la agenda todo el tiempo, estaba en el centro, se mostraba como imbatible y que prácticamente nada lo perjudicaba, ¿no? Esa era la lectura que había casi durante el primer año de gobierno. Quienes siguen este espacio saben que señalamos muchas veces la laguna que tenía ese discurso narrado por el mismo gobierno o leído por los distintos analistas, porque había reveses permanentes que mostraban que la cosa no era tan así. Cada vez había una tendencia mayor a la polarización política. Señalamos en su momento, basado en trabajos, entre otros, de la encuestadora Tendencias, por ejemplo, que esa polarización no necesariamente te favorece, aunque en una coyuntura te puede favorecer, te puede perjudicar. ¿Por qué? Porque los que se oponían se mostraban como cada vez más opositores, y esto lo estamos viendo en el último tiempo, y quienes los respaldaban tenían cada vez más dudas o cada vez menos argumentos para defender lo que, porque habían apoyado este gobierno, en gran parte por rechazo a todo lo anterior. Pero en general te decía, no afecta cualitativamente al gobierno. Le decíamos, bueno, pero mirá, la marcha universitaria, el conflicto universitario, las marchas masivas, las tomas, ahí cometió un error el gobierno y lo afecta, bueno, pero en última instancia lo termina favoreciendo porque dice que es la casta. Después tuvo el discurso de Davos y la movilización impulsada por el movimiento de la diversidad, que se terminó convirtiendo en una movilización política contra el gobierno. Y bueno, no, pero es un nicho y qué sé yo. Bueno, con el CryptoGate todo eso ya pasó a la historia, digamos, ¿no? Hay un antes y un después, evidentemente, de la crisis que se generó a partir de que el presidente promocionó una criptomoneda que disparó su valor, que se hundió y que estafó básicamente a mucha gente. En primer lugar, porque el escándalo sigue, es decir, pese a que el Congreso y sobre todo el Senado no quiso formar ni siquiera una comisión investigadora para investigar, para preguntar qué pasó. Tiene un capítulo judicial en la Argentina que ya en estos días hubo 2 allanamientos a empresarios implicados en la criptoestafa. Y por otro lado tiene un capítulo judicial internacional. Lo van a investigar en los Estados Unidos, que recién se está conociendo. Recién se está abriendo. Claro. Y a la vez se conocen hechos de la propia trama de lo que fue la creación de la moneda, como personas que antes habían hecho una prueba, le pusieron el nombre de Milei. Bueno, además de las visitas que habían hecho los empresarios, uno de los empresarios allanados, Novelli, había estado varias veces en la Casa Rosada, había sido recibido por Karina Milei, etc. Pero además de lo formal, está lo legal. Es decir, de lo legal y lo formal, quiero decir, está lo político, más allá de lo formal y lo legal, que es que hay una sombra que afecta al presidente a nivel internacional en lo que él consideraba un valor muy importante de su construcción política, que era, a nivel internacional, no soy un fenómeno barrial, el famoso fenómeno barrial. Todo el mundo me considera... Bueno, permanentemente salen artículos que cuestionan esa mira, que le ponen un manto de duda y en publicaciones que comparten, si se quiere, el mismo programa, el mismo universo de ideas que maneja Milei. Por eso quizás la crisis de Libra actuó como un catalizador que provocó a la vez una serie de errores con la intención de cambiar la agenda. Entonces esto llevó a que en la entrevista con Jonathan Viale se metiera Santiago Caputo, la editara prácticamente en vivo, eso quedó mal, se demostró como que está ensobrado o que por lo menos está arreglado. Llevó a enfrentamientos como por ejemplo con el grupo Clarín, que hoy se lo ve, no sé si en modo periodismo de guerra, para decirlo con un clásico, sino por lo menos en mucho más opositor. Para cambiar la agenda también quiso nombrar a los jueces por decreto para que se meta la discusión de los jueces, y entonces nombró a García Mansilla y al hijo por decreto para integrar los que faltan en la Corte Suprema, y hoy está trabado. Lijo, porque los propios integrantes de la Corte le negaron darle la licencia en el otro cargo que ocupa, y como el tipo no se quiere quedar sin el pan y sin la torta, si llega a quedar afuera de la Corte, dice: yo no voy a renunciar a mi otro cargo, en el que ocupo ahora. Y García Mansilla, que no tenía pliegos ni siquiera para ser tratados en el Senado, puede ser también cuestionado por el Senado, con lo cual llevaría una paradoja de que el Senado no apruebe sus pliegos y que a la vez el tipo ya haya votado cosas, haya integrado en la Corte, ya haya jurado. Ya juró, ya está en funciones. Claro, y ya está en funciones y haya votado cosas. Bueno, todo trabado eso desde el punto de vista de la Corte Suprema, y las peleas está con Clarín, la pelea con Paolo Roca también, con un grupo importante de la Argentina, los supuestos militantes de la DEVA, como dice el gobierno, o sea, de la devaluación.
y que estarían presionando al gobierno para que devalúe, y esto desprende otra cuestión, que es el mismo gobierno agitando la cuestión de la devaluación. Digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno que no quiere tener presiones devaluatorias? Y bueno, no tiene que decir que se viene una devaluación y agitar sobre la devaluación. Esto Pablo sabe mejor que yo. La economía no funciona solo por expectativas, por clima, pero algo influye el clima y las expectativas, sobre todo en una economía tan volátil y basada tanto en lo financiero, digamos, en la esfera financiera como es la economía argentina, como quedó demostrado, de hecho, con Libra, ¿no? O sea, alguien lo promocionó, se fue para arriba, aumentó millones y después cayó. El ruido de fondo de todo este escenario es lo complicado que se está poniendo para el gobierno por los límites que encuentra el esquema económico tomando como un todo, ¿no? Es decir, el dólar planchado, es decir, una especie de plan platita para la clase media, que a la vez lo utilizan como ancla para el principal activo que tiene este gobierno, que es la desinflación. Eso hizo que haya un festival de importaciones, que haya mucha gente gastando guita en el exterior y que haya un drenaje de dólares que son los que no tiene el gobierno en el Banco Central, porque las reservas del Banco Central están muy raquíticas. Eso a la vez provocó que vaya un pedido desesperado al Fondo Monetario Internacional para que le dé el guita lo más rápido posible y no se sabe si hay, va a hablar Pablo de esto, un tire y afloje ahí con respecto al gobierno y el Fondo Monetario, si es que el gobierno quiere presionar para que la aprueben rápido, aunque el fondo todavía dice que está en veremos, o ya tiene acordado algo y no se sabe muy bien qué es. Por eso hoy anunció que va a mandar un decreto, y esto es interesante, porque va a mandar un decreto para que para que sea menos complicado, más complicado rechazarlo. Porque en la Argentina es más complicado rechazar un decreto que votar una ley. Claro. Esto gracias, hay que decirlo, a Cristina Fernández de Kirchner y su proyecto sobre los decretos de necesidad de urgencia. Si vos mandás un decreto, necesitas 2/3 para que te lo rechacen. En cambio, la ley se puede aprobar por mayoría simple, en ambas cámaras. Bueno, el gobierno hizo la cuenta y dijo, me conviene, mando un decreto y trato de que no me lo rechacen y que un acuerdo que no se sabe de qué se trata termine aprobado o de hecho avalado también por el Congreso de una manera rara. Ahora, uno podría pensar que todas estas cuestiones son una muestra de fuerza, ¿no? Porque usa el poder arbitrario y todo lo demás, pero en el fondo yo creo que muestra debilidad, porque si no lo podés discutir abiertamente, si no tenés confianza en que el Congreso te lo puede votar, si no podés lograr mayorías, ni siquiera con este Congreso que es tan servicial, dócil, ¿no? Claro. Dócil, para decirlo de alguna manera, creo que es una muestra de debilidad. Y esa debilidad se percibe, creo yo, empieza a percibirse por abajo, lo vamos a ver hoy, muy probablemente la movilización del 8M, claro, que como todas en Argentina va a ser importante y que es un sector que ha sido muy atacado por este gobierno, al margen de las comparaciones históricas, va a ser importante, esa va a ser la realidad, y lo vamos a ver el miércoles, muy probablemente. De esto va a hablar Augusto, cuando la movilización se terminó transformando también en un catalizador de los jubilados y los jubilados. Era una pregunta que se hacía a todo el mundo. ¿Hasta cuándo vamos a ver en la televisión que le peguen a los viejos todos los miércoles, la policía con la saña que le pegó? En un momento había aflojado, ahora en el último tiempo volvió con todo y se generó esta ola que incluye las hinchadas de fútbol. Pero qué sintomático. ¿Ustedes recuerdan en el verano del 2018? Cuando se dio la reforma previsional de Macri y empezó su crisis, uno de los síntomas, para tener en cuenta los síntomas, fue que lo empezaron a putear en las canchas. En las canchas y en los recitales. Y en los recitales, y en los recitales de rock. Sí. En todas las canchas, que Mauricio Macri, etc. Sintomático. Sí. Por eso digo que más allá, que creo que va a ser importante también lo del miércoles, es algo sintomático que pese a la pasividad cómplice de las organizaciones orgánicas, digamos, de los trabajadoras del sindicato, evidentemente hay una Argentina contenciosa que está pugnando por expresarse y que quizás este sea el mejor momento para que sea efectivo.